No es muy exacta esta diferencia, pero entre el contenido y la forma, ¿sí? Entre comillas tomen eso. Pero puntualmente el análisis de Verón es más formal que contenidista, ¿sí? Uno lo puede encontrar en la línea del análisis de lo formal y no de lo contenidista. Hago hincapié en esto, y lo voy a hacer en todas las clases, porque es uno de los principales problemas con los que nos encontramos. Ustedes están demasiado acostumbrados a mirar las cosas, a leer las cosas y quedarse con lo que dice, pero no tienen la mirada entrenada en analizar el modo en que está construido ese discurso más allá de lo que dice. Y entonces se quedan por ahí pegados en algunas cuestiones de que no, La Nación habla de esta manera porque ideológicamente responde a estos sectores, o Página habla de esta forma porque ideológicamente responde a aquel sector. Bueno, no es necesariamente una mirada veroniana eso, ¿sí? Ahora, miren, vamos a ver también, compartiendo pantalla, 4 mensajes, 4 productos, ¿sí? ¿Me siguen todos? Díganme ahí en el chat si está todo bien. 4 productos, gracias Jackie, así con el dedito, bárbaro. 4 productos y después charlamos sobre esos 4 productos, ¿ok? Hola, soy el profesor Oscar Lutzac. Bienvenidos a esta maravillosa o insufrible aventura del análisis de discursos. Hola, soy el profesor Oscar Lutzac. Bienvenidos a esta maravillosa o insufrible aventura del análisis de discursos. Ese es el 1. Este es el 2. Este es el 3. Hola, soy el profesor Oscar Lutzac. Bienvenidos a esta maravillosa o insufrible aventura del análisis de discursos. Hola, soy el profesor Oscar Lutzac. Bienvenidos a esta maravillosa o insufrible aventura del análisis de discursos. Ahí estamos. ¿Vieron los 4 materiales? ¿Sí? Un audio, una historia de Instagram, un video y una foto, en todo caso, una foto de un cartel. Vieron que en los 4 uno podría decir que el mensaje es el mismo. Ah, mirá, dice Milagros, los 3 productos dicen lo mismo, ¿por qué no los vieron? Si compartí pantalla. Fátima. ¿Tampoco se escuchó? Bueno, se los voy a mandar. Son 4, ok. Los voy a poner en el grupo de fe. ¿Ok? 4 mensajes. Un audio, una foto, un video y una historia de Instagram. ¿Sí? Donde el profesor dice lo mismo. La pregunta es, ¿son lo mismo?
¿Es el mismo mensaje? ¿Mm? Sobre estas cosas vamos a pensar. Porque cuando ustedes analizan dos tapas de diarios, por ejemplo, del mismo día, en general, la actualidad puede ser similar, más allá de cómo jerarquice uno o cómo jerarquice el otro. A ver, la cantidad de muertos del coronavirus de ayer es solo una, ¿sí? 6 muertos, 5 muertos. Ambas tapas van a hablar de los 5 muertos del coronavirus o van a hablar de los casos totales. Digo, es raro que hoy no encontremos tapas que hablen del coronavirus. Ahora, ¿estamos frente a dos mensajes iguales? No, estamos frente a dos mensajes distintos, porque si estuviéramos frente a dos mensajes iguales, ¿por qué vamos a tener dos diarios? ¿O por qué vamos a tener 3 noticieros? ¿O por qué vamos a tener 3 programas periodísticos diferentes? La realidad, entre comillas, se construye, y en cada formato, y en cada soporte, y en cada dispositivo, se construye de manera distinta, más allá de que el contenido sea el mismo. El ejemplo que les proponía, que se los voy a subir al Facebook, es para que vean que más allá del contenido, uno puede pensar ahí en 4 mensajes diferentes, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando el soporte es audio que cuando el soporte es historia de Instagram, o cuando el soporte es meramente un video, o cuando el soporte es meramente una foto. ¿Qué va a mirar la teoría de los análisis discursivos? Va a mirar las características del soporte y también va a mirar las condiciones de producción, ¿sí? Y condiciones, ahí estoy entendiendo como condicionalidades, ¿sí? El sonido me permite contar algunas cosas, pero no me permite contar todas. Lo audiovisual me permite contar otras, pero no me permite contar todas, ¿sí? Digo, hay como distintos soportes que trabajan con distintos sentidos, que es un poco lo que decía Lutzack en la primera presentación. Digo, en el audiovisual pareciera que están la mayoría de los sentidos, menos el tacto y el gusto, y que en el sonido, en el audio, solamente está el oído, pero digo, cada soporte implica un mensaje distinto más allá de lo que dice. Entonces, cuando ustedes tengan dos muestras para comparar, probablemente cuando las comparen en términos de lo que dicen, es probable que el noticiero A de tal semana más o menos diga lo mismo que el noticiero B de tal semana, es la misma semana. Pero lo que van a mirar está en otro orden, está repito, en el orden del soporte, del dispositivo, del tipo discursivo, del género y del estilo, ¿sí? Esas 5 variables. Y van a tener que dar cuenta de algunas cosas que son parecidas, porque si estamos hablando de noticieros televisivos, seguramente comparten características del género, y de algunas cosas que son distintas, como por ejemplo el estilo. El estilo, a ver, ¿qué cosas comparte 2 tapas de diario? 2 tapas de diario comparten el soporte, porque son de papel. Comparten parte del dispositivo, porque implican las mismas prácticas. Es decir, el dispositivo, vamos a leer un texto, igual que sea más específico sobre la noción de dispositivo, pero un dispositivo básicamente es el soporte más sus prácticas sociales, ¿sí? Es decir, el papel habilita determinadas prácticas sociales. Por ejemplo, que yo puedo, tengo un diario acá, así que lo voy a usar de ejemplo, que yo puedo tocarlo, que puedo abrirlo, que puedo desplegarlo sobre la mesa, que puedo leerlo en un bar, que es una lectura solitaria, en general el diario no lo leo con otro, en cambio el noticiero de TV en general lo veo con otro, ¿sí? Esas prácticas sociales asociadas a determinado soporte, más es de lo que hablamos cuando hablamos de dispositivo, ¿sí? Después vamos a hablar de género. El género probablemente también sea compartido, porque estamos hablando de género periodístico, ¿sí? Ahora, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar el estilo y va a cambiar la escena enunciativa. Y entonces voy a tener un trabajo de comparación con una zona de invariancia, es decir, con variables que no cambien, y una zona de variancia, que es decir, variables que sí cambian, ¿sí?
Entonces la comparación tiene que ver con comparar lo que se cambia y lo que no se cambia también, porque pertenecen al mismo género, porque pertenecen al mismo soporte, porque pertenecen al mismo dispositivo. No es que no van a poder hablar de contenido, pero el contenido solo es una parte chiquita del análisis, ¿sí? Si yo veo un trabajo, si ustedes entregan un trabajo donde todo tenga que ver con el contenido, no es un trabajo de análisis de discurso de Verón, ¿sí? Es otro tipo de trabajo. Quizás un tipo de trabajo al que ustedes ya están acostumbrados dentro de la facultad, pero que no responde a esta teoría. Eso ténganlo bien en claro. Ahora, a ver, no me quiero ir demasiado, son las 12. Algunas cuestiones. El trabajo se entrega, supónganse, una semana antes de que terminen las clases, y después se defiende. ¿Qué es defender el trabajo? Es contar cuáles son los principales obstáculos que encontraron, probablemente reparar algunas cuestiones teóricas que estén como flojas dentro del trabajo, si es que están, y si no, dar cuenta de cómo fue el proceso de elaboración de ese trabajo, ¿sí? Básicamente eso es lo que se define como defensa del trabajo. A medida que ustedes vayan seleccionando, nosotros vamos a tratar de ir haciendo algunas tutorías más personalizadas, ¿sí? Estas primeras clases van a ser más grupales, a medida que ustedes empiecen a ir eligiendo, probablemente me junte con algunos en un horario, con otros en otro, por ahí los unifique por género y por soporte, después vemos. Mucha gente elige publicidades, elige series, elige películas. Me encanta, me parece que está buenísimo elegir ficción. Ahora, ojo, primero, si es una serie que ustedes ya vieron, la van a tener que volver a ver, porque, insisto con esto, ya no es verla como consumidores, es verla como analistas. Y quizás no se trate de toda la serie, tiene 8, 9, 14 capítulos. Quizás tenga que ver con una selección de capítulos. ¿Cuáles? Los más paradigmáticos, los que me parece que, más allá de mi hipótesis de trabajo, son los que encierran parte del componente específico de la serie. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes lo primero que van a tener que hacer es fundamentar la elección de la muestra. ¿Sí? Van a elegir y van a tener que fundamentar la elección de la muestra. Y esa fundamentación está asociada directamente a la hipótesis de trabajo que tengan, es decir, a la pregunta que le hagan a esos productos, ¿sí? A ver, yo puedo analizar una serie, por ejemplo, Game of Thrones, y no necesariamente tengo que analizar los 250 capítulos que tiene, ¿sí? Puedo analizar Game of Thrones si quieren, con un grupo de 5 capítulos y 5 capítulos de vikingos, se me ocurre. ¿Por qué? Porque ahí estoy pensando, tanto en Game of Thrones como en vikingos, en algo que se llama estilo de época. Digo, tiene que haber ahí un elemento comparable, ¿sí? ¿Puedo comparar Game of Thrones con Poco Ortodoxa o con Casa de Papel? No, porque no estamos hablando del mismo estilo. Sí estamos hablando del mismo soporte y del mismo dispositivo, pero me voy a encontrar con muchísimas diferencias. Y yo lo que tengo que encontrar es como algo que parezca igual, como esta tapa de diario, que es de tiempo y página, pero que efectivamente no sea igual, y ahí plantear la diferencia. Vamos de a poco, primero que ustedes piensen qué es lo que... El trabajo final es individual, ahí me están preguntando si es individual o grupal, es individual. Siempre lo fue. No es necesario, no es porque no es por la coyuntura. El trabajo final siempre fue individual, así que vamos a estar hablando en este caso de 26 trabajos. Hacer el seguimiento y lo que tiene de bueno esta instancia es que ustedes pueden ir mandando como partes al mail, o al grupo de Facebook, se conectan por privado, me mandan como partes y yo los voy asesorando a medida que avancen en el trabajo. Pero como primera opción, vayan pensando en qué muestra van a elegir
y vayan leyendo el texto de Traversa, que está en el módulo 3 del blog, que se llama Nociones de dispositivo, para ver ahí la diferencia entre soporte y dispositivo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soporte? Hablamos de si está en papel, si está en audio, si está en video. ¿Mm? ¿Y qué pasa con esos distintos soportes? Me dice Nana, el audio era el mismo en los 4. Claro, lo que ustedes escuchaban era el mismo en los 4, pero por eso les compartí la pantalla, porque aunque lo que dice Lutzak sea lo mismo en los 4, estamos frente a 4 productos distintos. ¿Sí? Cuando ustedes analicen condiciones de producción, en el caso, en este mini ejemplo que presentamos, van a tener que hablar de cuáles son las condiciones de producción del sonido, cuáles son las cuáles son las condiciones de producción de las historias de Instagram, cuáles son las condiciones de producción de la fotografía, ¿sí? En este pequeño ejemplo. En el caso de lo que ustedes elijan, bueno, cuáles son las condiciones de producción de los videos, de las series, del cine, del diario, etc. Ustedes van a ver en el práctico, a medida que avancen y lean la semiosis social de Verón, cuál es la definición de condiciones de producción. Pero siempre piensen en que son otros discursos, las condiciones de producción son siempre otros discursos que establecen restricciones. Es decir, si yo estoy haciendo una novela de ficción, una clásica telenovela, pensemos en Cris Morena, o en las de Andrea del Boca, o en las de Migré, o bueno, clásicas telenovelas, o las de Suar, para venir más a esta época, yo tengo algunas condiciones que cumplir. Una telenovela puede tener elementos de fantasía, puede tener algún tipo de contacto con problemáticas sociales, algunas novelas de hecho lo hicieron, pero ¿qué no puede no tener una telenovela? Y eso es una restricción de género. Para que sea telenovela, ¿qué es lo que no puede no tener? Contesten por el chat. Vamos, piensen. ¿Qué no puede no tener una telenovela? ¿O qué no puede no tener un noticiero? En el noticiero uno va a encontrar también determinadas cuestiones comunes, pero ¿qué no puede no tener? No puede no tener noticias. Y no puede no tener noticias actuales, por otro lado. ¿Sí? Porque el noticiero, al ser cotidiano, necesita todo el tiempo trabajar sobre la coyuntura de la actualidad. Ahora, si yo me digo a mí mismo, o digo, bueno, bienvenidos al noticiero de las 12, pero después no doy noticias de hoy, por más que diga que es el noticiero de las 12, no es un noticiero. Es otra cosa, ¿sí? Después veremos qué. En el caso de las telenovelas, ¿qué es lo que no puede no tener? Chan. Dos protagonistas que normalmente tienen una relación romántica, me dice Milagro. Sí, efectivamente puede ser. Tiene que tener un amor y un obstáculo. ¿Sí? Son las condiciones básicas de una novela. ¿Cómo sabemos que las novelas son así? ¿Dónde está escrito cómo tienen que ser las novelas? ¿O dónde está escrito cómo tienen que ser las películas de amor? ¿O las románticas? ¿O las de drama? ¿O las de, no sé, aventuras? No está escrito en ninguna parte, necesariamente, por lo menos no está sistematizado, pero sí uno reconoce rápidamente cuando ve una película de aventuras. ¿Por qué? Porque está condicionado por discursos anteriores de otras películas de aventuras. Y cuando alguien quiere hacer, si ustedes fueran directores de cine, una película romántica, necesariamente tienen que pensar en cuáles son las condicionalidades de producción de ese producto en función de cómo fueron hechas las películas anteriores, ¿sí? No solo de cómo fue la manufactura, sino de qué es lo que dicen, ¿sí? ¿Qué es lo que, no, perdón, no lo que dicen, sino, ¿cuáles fueron las restricciones que establecen? Entonces, las condiciones de producción siempre son otros discursos.
Ustedes van a ver que Verón habla de condiciones de producción y de condiciones de reconocimiento. Pero el trabajo final, el trabajo final que ustedes van a presentar, siempre va a ser un trabajo en producción, no en reconocimiento. Porque van a mirar los productos para trabajar, para indagar sobre los procesos de producción de esos productos, sobre los procesos de producción de sentido de esos productos. Pero no van a ir a mirar los efectos de sentido de ese producto sobre otras poblaciones. ¿Se entiende? Un trabajo en recepción sería un trabajo que no analice necesariamente las novelas, sino que analice la producción de sentido que la gente hace sobre esas novelas. Y ahí ya el producto a analizar no sería la novela, sino los discursos que aparecen al consumir esa novela. ¿Sí? Eso es un trabajo en reconocimiento. Pero que quede claro que siempre el trabajo que ustedes van a presentar o que se le está pidiendo en esta instancia es un trabajo en producción. Lo digo porque también es uno de los problemas que aparecen. Que ustedes no tengan claro cuáles son las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento. Las van a encontrar teóricamente, los van a encontrar en la teoría de Verón, pero después el trabajo práctico es solamente en producción. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, porque son 12:15, igual esto no se va a cortar porque ya está liberado, pero no quiero extenderme demasiado. Todas las dudas o consultas que aparezcan, esto igual lo estoy grabando, aunque empecé tarde, lo voy a subir al grupo de Facebook. Por favor, lean la consigna que está ahí en el blog, piensen sobre qué les gustaría trabajar, lean el texto de Traversa sobre nociones de dispositivo, y las dudas que vayan apareciendo las anotan y las vemos, o la clase que viene, o las evacuamos en el grupo de Facebook. ¿Por qué? Así, públicamente, para todos los integrantes, para todos los participantes del grupo. Porque quizás la pregunta de uno también es la pregunta de otro, entonces mi respuesta vale para los dos. ¿Sí? No nos manejemos en el orden de lo privado para que todos ganemos en el aporte de todos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta puntual ahora en el chat? Antes de que cerremos. ¿Queda claro más o menos lo que hablamos hasta acá? Los espero. A ver, está Delfina, está Jacqueline, Melina, Mili. Tengo 2 Milagros Benítez y Milagros Cristaldo. Ramel, que estuviste desde temprano. Tomás. Qué bueno que llegaste, Tomás. Antonella. ¿Podría explicar de nuevo la definición de dispositivo? Sí. Dispositivo, básicamente, igual lo van a encontrar en el texto de Traversa. Pero piensen que es soporte, es decir, audio o papel, o cinta, sería cinta magnetofónica, la de los videos, más prácticas sociales. Soporte, cada soporte habilita determinadas prácticas sociales. El papel habilita algunas prácticas sociales. Por ejemplo, la lectura con el mate. En general la lectura en papel es una lectura solitaria, no es una lectura compartida. Determinadas posiciones del cuerpo, también respecto de esa lectura, ponemos el cuerpo de determinada manera para leerlo escrito. Ahora, la práctica del cine en general es una práctica compartida. Fíjense toda la cuestión del dispositivo del cine. ¿Por qué algunos dicen que no se escucha, Delfina? ¿Los demás me escuchan? A ver, ¿qué se colgó? ¿Todos me escuchan ahí? Porque la veo a Milagros, la veo a Jacqueline, a ver. Meli, ¿me escuchás ahí bien? Nana, Tonela, ¿sí? Perfecto. Al principio arrancó cortado, pero ahora se escucha bien, dice Nana. Bueno, ahora vuelvo. A ver, el soporte, porque me piden la diferencia entre soporte y dispositivo. Igual lean el texto de Traversa, pero el soporte es cuando hablamos de sobre qué está físicamente el producto. ¿Sí? El producto está sobre papel. Ahora piensen, por ejemplo, un diario está sobre papel. Este libro también está sobre papel. ¿Sí? Si yo tuviera acá, a ver, un afiche,
también estaría sobre papel. O una foto, también está sobre papel. O una pancarta, algo que te dan, un volante de los que te dan en la calle, también está sobre papel. Entonces estamos hablando de 5 productos distintos en el mismo soporte. ¿Sí? Un soporte, 5 productos distintos. Ahora, cada producto, hola Romel, ahí apareciste en cámara, cada producto tiene el mismo soporte, pero distinto dispositivo. ¿Por qué? Porque las prácticas sociales de cada uno de esos productos son diferentes. El volante se entrega en mano, tiene que tener un texto corto, porque en general se entrega en la vía pública. Digo, la idea es que la gente lo agarre, lo lea en movimiento mientras va caminando y se lo quede si le interesa o lo tire si no lo interesa. ¿Sí? Tiene una vida el volante. El afiche puede tener, digo, también comparte el soporte porque es papel, pero tiene otras condiciones de producción, porque el texto también debe ser corto en un afiche, pero hay distintas jerarquías tipográficas, distintas elección de colores. En general también está en la vía pública, pero lo más probable es que lo veamos si circulamos en automóvil, digo, tiene que tener el tamaño para que me permita ver el afiche a distancia, cosa que el volante no necesariamente porque se entrega en mano. El periódico, decíamos, habilita determinadas prácticas, que es que lo leemos solos, en casa, tranquilos, con el mate, con el café, en una instancia de desayuno, porque en general es, bueno, como las primeras noticias que recibimos, ¿sí? Esto es previo a las redes sociales, por ejemplo, pero en general uno se levanta y el diario lo tiene temprano a la mañana, porque a medida que pasa el día, el diario pierde interés, sobre todo porque las noticias avanzan y el diario tiene como las noticias de ayer todavía. Y luego, a ver, ¿qué otras cosas? Bueno, este libro, fíjense, este libro que es de las grandes películas, 100 películas imprescindibles en la historia del cine. Este libro también está en papel, pero no tiene las mismas prácticas que el periódico. ¿Sí? Entonces no estamos hablando del mismo tipo de dispositivo. Comparten el soporte, pero no tienen el mismo tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque la lectura de este tipo de libros requiere otro tipo de prácticas. Quizás que yo lo lea con un lápiz en mano para marcar lo importante, o no, digamos, que lo lea en situación de estudio. Uno no lee el diario en situación de estudio, en general lee libros o apuntes en situación de estudio. Situación de estudio es que tengamos distintos lápices, que marquemos ideas principales de secundarias, que quizás tomemos nota en otro soporte, en un cuaderno, de aquellos que nos resultan como conceptos centrales, que pensemos buscando definiciones. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre soporte y dispositivo? El soporte tiene que ver con, digamos, sobre lo que está hecho el producto, sobre lo que, justamente, aquello que soporta al producto. Y el dispositivo es el soporte más sus prácticas sociales. Piensen que entonces no es lo mismo, en términos de soporte, un video tipo videoclip de Madonna, por ejemplo, que un documental que comparten el mismo soporte, pero tienen distintas prácticas sociales de consumo, que una película en el cine. Estamos hablando de 3 soportes iguales, ¿sí? Del mismo soporte, 3 dispositivos diferentes. ¿Queda más claro ahora para aquella persona que me había preguntado? No sé si era Fátima, sí entendido, dice Fátima, sí me dice Milagro. Bueno, háganme con el dedito, así yo los voy pasando por acá. Mili, no sé, tiene una foto loca, loca. Daniel también. Ahí está, su dedito, Daniel, muy bien, me gusta. Ahí estamos. Joya, Jackie, Milagros, sí, joya. Ah, la tienen re clara con el Zoom. Bueno, ¿algún otro problema o duda? Repito lo que deberían hacer para la semana que viene. Lean bien la consigna, vaya pensando sobre qué tipo de productos les gustaría trabajar y lean el texto de dispositivo de Traversa. Se llama Nociones de dispositivo y está en el módulo 3. ¿Sí? A medida que avance el práctico, ustedes van a sentir que estas categorías de las que yo hablé hoy les van a ser más familiar.
Ahora estamos fríos en el práctico, fríos en el teórico, pero bueno, son dos instancias que se complementan. Lo que vamos a hacer, si todos forman parte de la comisión 3 del práctico, la semana que viene vamos a hacer como una videoconferencia más temprano, en horario de práctico, tipo 10, pónganle 9:30 a 10, también de 40 a 45 minutos, tomamos un receso y 11:30 hacemos el teórico, ¿les parece? Porque es como si estuviéramos 4 horas en la facultad todos juntos. Yo tengo problemas con el práctico, me dice... los textos del módulo 1 ya los tenemos que tener leídos. Miren, la clase que viene, que va a estar subida el lunes, ya en el aula web, sí, quizás en la grabación puedo ver los cortes de conexión. La verdad es que acá no me sale ninguno, y estoy mirando todo el tiempo la conexión y es buena. Pero bueno, son problemas que vamos a tener con justamente el dispositivo. El Zoom es un dispositivo. Para que quede claro esto sobre lo que estamos usando. El práctico y el teórico no se va a hacer junto, no. ¿Quién me está preguntando ahí? Betsabe. Vamos a hacer el práctico en el horario de práctico 9:30 y el teórico en el horario del teórico 11:30. ¿Sí? Porque hay chicos, yo tengo 40 estudiantes en el práctico y 26 en el teórico. Así que hay gente que ya su teórico lo tuvo. ¿Sí? Entonces no vamos a hacer juntos. Porque además son contenidos distintos, son dos clases diferentes. ¿Sí? Probablemente van a recibir vía mail todos los que están en la comisión 3 del práctico, las coordenadas de conexión que necesitan para la videoconferencia del práctico, y luego los que estén en el teórico recibirán las suyas. ¿Sí? Se cortó bastante, por eso le pedimos que repita algunas cosas. Sí, está perfecto, pero ¿necesitan que vuelva a repetir ahora soporte y dispositivo? Parece que la última parte se escuchó bastante bien. Quizás en la grabación justamente... no entiendo, Meli. Los textos que subieron al aula web, ¿qué dijeron que vayamos leyendo? ¿Son del práctico? Son del práctico, sí, Meli. El teórico no tiene necesariamente otros textos, excepto este dispositivo que quizás no lo vean en el práctico, pero después en general los textos son los mismos. Lo que pasa es que ustedes en el práctico van a ver la teoría de esos textos. A ver, en el práctico van a ver los textos y su teoría, y van a tener 3 instancias de evaluación conceptuales, ¿sí? De estudio de esos textos y de categorías conceptuales. Y en el teórico van a tener la aplicación de la teoría sobre una muestra particular. Entonces, el práctico es más bien teórico, y el teórico es más bien práctico. ¿Eso quedó claro? Para la clase que viene, que va a estar a cargo de Valeria y que va a subirse el día lunes, que es la clase, sería la bienvenida de clase 1 a la clase 2, Valeria va a desarrollar la explicación de Cassirer y de Nietzsche. Por eso la propuesta era que ustedes ya vayan leyendo esos textos para que la clase no les caiga como un balde de agua fría, porque son categorías densas, por decirlo de alguna forma. Son categorías a las que ustedes no están acostumbrados, no son del sentido común, quizás no las han leído antes. Entonces, como vamos de a poco, lo que hizo Oscar la semana pasada, o en realidad esta semana el lunes, fue explicar por qué empezamos por Nietzsche y por Rorty, que tiene, si quieres, una unidad, la unidad 1 es bastante filosófica, y después cómo vamos metiéndonos lentamente en las definiciones de signo, las definiciones de discurso, género y estilo. Ustedes van a empezar a ver que en esta unidad 1 todavía estamos hablando como de cosas separadas entre el práctico y el teórico, y en algún momento van a empezar a confluir. ¿Sí? Cuando ustedes vean Steinberg, que es de género, en el práctico, ya vamos a estar hablando de género en el teórico. ¿Sí? Pero en el teórico yo no les voy a preguntar lo que Steinberg dice de lo que es un género. En el teórico les voy a pedir que ustedes, que ya saben que los géneros son tipos de textos o clasificaciones sociales, me digan a qué género pertenece el producto que efectivamente eligieron. ¿Se entiende la diferencia?
¿sí? En el práctico ven la definición de género de Steinberg y hacen un parcial o un trabajo práctico que tenga que dar cuenta de esas lecturas y que se están apropiando de las categorías. Y en el teórico directamente me van a hablar del género de sus productos, no de los géneros en general, de los productos que ustedes eligieron. Entonces, en función de eso, es importante que lo antes que puedan tomen decisiones sobre lo que quieren trabajar. ¿Sí? Si van a trabajar sobre ficción, o sobre noticieros, o sobre tapas de diario, o sobre portales digitales, lo que a ustedes les guste. Eso es a libre elección. ¿Sí? Y pensemos también la muestra. Bueno, si elijo radio, pues necesito 3 programas, películas necesito 3, ¿sí? Que más o menos tengan mismo soporte, mismo dispositivo, y quizás mismo tipo discursivo, después vamos a ver eso. Pero vamos a ir despacio por niveles. Hoy vimos bien soporte y dispositivo, vamos a seguir avanzando la semana que viene. Después vamos a ocuparnos de tipo discursivo y demás. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, a ver. Uy, se me fueron todos de sus cámaras. Ahí estamos. Antonella, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Nana? ¿Meli? ¿Rommel? ¿Sí? A Mili Mili no te veo y los demás no los veo. O sea, no tienen sus cámaras habilitadas. Ahí Milagros me contestó que sí, perfecto. Se tildó un poco, me dice Mili. Bueno, cuestiones del dispositivo. Gracias Delfina, veo tu manito. Gracias Daniel, veo tu manito. Sí, por momentos, sí, se tildó, puede ser. Bueno, son cuestiones del dispositivo. De pronto vamos a poder pensar, estaría bueno que como ejercicio intenten hacerlo, que es pensar las prácticas sociales de este tipo de dispositivos. No sé poner la manito, me dice Camila, pero sí, perfecto, ahí está, una manita me apareció por ahí, de Betsabe también me apareció. A ver, estamos en una instancia de clase que es un género, pero con un dispositivo diferente que es el Zoom. El Zoom habilita determinadas prácticas, por ejemplo estas que hable yo sola y ustedes no, y que tengan que usar otro tipo de signos para darme su ok. Habilita distintas prácticas, ¿no? Pensemos que esto es un soporte, el soporte de la red, si quieren, con determinadas prácticas. Esas prácticas están hablando del dispositivo. Y que también la idea de que las cosas no fluyan como si estuviéramos presencialmente tiene que ver con las características del dispositivo. Y que ustedes entonces van a empezar como a acostumbrar el oído, a tener una clase de una manera y a tener una clase de otra. Por eso es como irreemplazable la presencialidad con la virtualidad. No solo porque es irreemplazable en términos ideológicos, es irreemplazable porque todos los signos que yo emano en la presencialidad no los puedo emanar, por más que yo acá esté haciendo lo que hago en cualquier clase, no es la misma recepción ni es la mismo lo que ustedes ven si me tienen delante. Digo, quizás en una clase presencial puedan distinguir distintos tipos de tonos, puedan pensar en todo, ustedes ahora solo ven mi cara, pero no ven la ropa, que también es signo de quién soy, de qué hago, pero tienen otros signos que no tendrían en la presencialidad, por ejemplo, el backstage de mi casa, y entonces se pueden hacer una idea de qué tipo de carteras me gustan, o si tengo cuadritos o no tengo cuadritos, o si tengo gato o no tengo gato. Entonces, todo eso son signos también de quién soy, ¿no? Y yo me hago ideas de ustedes, de quiénes son, a través de esos backstage, que cuando los tengo en el aula no los tengo con backstage, no los tengo con fondo de sus casas, los tengo ahí aisladitos. Bueno, todo eso es información que nos dan los signos. Entonces, la biblioteca que está atrás mío no es solo una biblioteca, es signo al menos de que compro muchos libros, que los lea es otra cosa, pero al menos de que compro libros, ¿sí? Y si tengo fotos de mi hija por allá, es al menos signo de que hay una criatura en la casa a la que me gusta sacarle fotos. ¿Sí? Eso en principio es el primer signo. Luego habrá otros signos que dicen, bueno, si esa criatura está en todas las fotos de la casa, si es una persona muy importante de la casa y demás, ¿no? Digo, cada signo se va cargando de sentidos diferentes. Pero las cuestiones del dispositivo tienen que ver con esto, con que no estamos en la misma relación de presencialidad que de virtualidad, no solo porque
no tenemos ideológicamente la misma, no solo no tenemos la posibilidad por la cuarentena, sino que no creemos en que la presencialidad y la virtualidad sean una cosa reemplazable, sino porque los dispositivos son distintos. Entonces quizás podemos pensarlas para la semana que viene también, cuáles son las diferencias del dispositivo clase presencial del dispositivo clase virtual, para seguir trabajando con esta idea de dispositivo. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, nos vemos el jueves que viene, 11:30 en la característica de teórico. Tengo 16 participantes, la idea es que entren todos, pero bueno, no sé si todo el mundo está, tiene el Zoom disponible en su computadora. Nos vemos en el teórico 11:30, y después les mando las coordenadas a aquellos que estén en el práctico 3. ¿Sí? Así que les hago así. ¿Sí? Jackie, ¿estás acá? Jacqueline, hola. ¿No me ve o no me saluda? Ahí me saluda. Milagro, sí, te veo activa. Ahí está. Anto, chau. Nana, chau. ¿Sí? Ahí estamos. Chau Meli, chau Romel, chau Camila, Betsabe, Tomás, Milagros, Daniel. Chau, chau. Cualquier cosa me escriben chau Fátima. Escriben al Facebook, ¿ok? Nos vemos el jueves. Chau, chau. Buenas Pascuas.